Les pido, mis hermanos, que me acompañen al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 17. Y creo, hermanos, que si estuviéramos en el Antiguo Testamento, casi habría que decir: quítense el calzado de los pies, porque vamos a estar pisando Tierra Santa. Estamos entrando, por decirlo de alguna manera, en el lugar santísimo de la palabra de Dios. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús refiriéndose al discurso del aposento alto que estuvimos estudiando desde hace ya varios meses. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mi intención original era predicar Juan 17 completo en esta mañana. Nos vamos a quedar únicamente en estos versículos que yo acabo de leer, pero vamos a leer el pasaje completo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado tú a mí esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Padre, esta es una porción de tu palabra para la que ningún ser humano está preparado para predicar plenamente. Señor, suple tú en abundancia lo que al predicador le hace falta, para que Cristo sea exaltado en esta mañana, y todos aquí puedan ver su gloria, puedan ver su belleza, puedan ver su majestad. Padre, bendícenos. Envía tu Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Una de las actividades más comunes de la vida cristiana es la oración. No todo el que ora es un verdadero creyente, pero todo verdadero creyente ora. Sin embargo, la oración es al mismo tiempo uno de los grandes misterios de la vida cristiana a la luz de la enseñanza bíblica sobre la soberanía de Dios. Dios conoce todas las cosas que ocurren en el mundo porque Él soberanamente ha decretado que ocurran. Ni siquiera un pajarito cae a tierra sin la voluntad de Dios, dice el Señor en Mateo 10:29, y en Efesios capítulo 1 versículo 11, Pablo dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, hermanos, si esto es así, ¿qué sentido tiene que oremos? Si Dios es soberano y Él hace todas las cosas según el designio de su santa y perfecta voluntad, ¿hace la oración alguna diferencia en las cosas que ocurren? ¿O es más bien un ejercicio que produce un cambio de actitud en aquellos que oran y por eso da resultado? Por ejemplo, una persona le pide a Dios en oración que le vaya bien en su trabajo. Ese mismo ejercicio de orar lo motiva a ser más responsable y esforzado. Su jefe lo nota, le da un ascenso y le sube el sueldo. Es de ese modo, dicen algunos, que funciona la oración. Como una especie de placebo espiritual. ¿Saben lo que es un placebo? Es un medicamento que no hace nada, pero psicológicamente afecta al que se lo toma. Hay personas que tienen un dolor de cabeza, le dan un placebo que no es nada y le quita el dolor de cabeza porque hay un efecto psicológico en la persona que se toma el placebo. Y algunas personas dicen, es así como funciona la oración. Es un placebo espiritual que refuerza nuestra determinación y nos motiva a actuar de cierta manera. Pero mis hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Cosas ocurren cuando el creyente ora, porque el Dios soberano ha determinado usar la oración para llevar a cabo sus decretos y propósitos. Por eso decía Spurgeon, y me encanta esta frase, Spurgeon decía, la oración es una rueda indispensable en la maquinaria de la providencia divina. La oración es una rueda indispensable en la maquinaria de la providencia divina. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 2 que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y en Mateo capítulo 7 versículo 7 dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que mis hermanos, en vez de tratar de desentrañar el misterio de la oración, dedícate a orar. Dedícate a orar, porque el Dios soberano, trascendente, todopoderoso, es también un Dios personal que sostiene con los suyos una relación eminentemente personal. Él quiere que tengamos comunión con Él. Él quiere que hablemos con Él. Y cuando lo hacemos, Él escucha y actúa. Mis hermanos, cosas ocurren en esa interacción de Dios con sus hijos. Así que si queremos tener una vida cristiana saludable y vigorosa, tenemos que aprender a vivir en el centro de la tensión que produce ese misterio entre la soberanía de Dios y nuestra vida de oración, como vemos claramente en este pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy en Juan 17. Miren, mis hermanos, si la oración del creyente es un misterio, y es un misterio, pero si la oración del cristiano común y corriente es un misterio, ver a Dios el Hijo orando al Dios el Padre es muchísimo más misterioso todavía. Si alguien entendía la soberanía de Dios, era el Señor Jesucristo, porque Él es Dios encarnado.
Sin embargo, una de las características más sobresalientes de su ministerio terrenal fue su dependencia de Dios en oración. Constantemente el Señor se apartaba de todo y de todos para hablar con su Padre Celestial. Y en este pasaje del Evangelio de Juan, nosotros tenemos el privilegio de escuchar esta conversación privada entre el Padre y el Hijo. Esta es la oración más extensa que se recoge de Jesús en la Biblia, y como decía al principio, fue pronunciada inmediatamente después del discurso del aposento alto que hemos estado considerando como iglesia durante meses. Por eso un predicador del siglo XVII decía que esta es la oración más grande que se haya pronunciado en la tierra, y vino a continuación del sermón más grande que se haya predicado en la tierra. De manera que al considerar el contenido de esta oración, debemos recordar quién está hablando con quién aquí y en qué circunstancia. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en medio de una conversación entre dos personas con mucha profundidad intelectual y académica. Y aunque tratamos de seguirles el paso, lo más probable es que no lo entendamos del todo, y en ocasiones casi nada. Escuchaba a un predicador muy conocido, C.J. Mahaney, que él contaba cómo en una ocasión él iba en el carro, detrás, en el asiento de atrás, con el doctor Al Mohler, que es un tremendo académico, un individuo definitivamente que Dios lo dotó con un cerebro que va más allá de lo normal. Y al lado de él iba Mark Dever, otra persona que Dios ha usado en gran manera, y también una persona con una gran profundidad y conocimiento, no solamente teológico, sino también histórico, de historia de la iglesia. Y dice Mahaney que él iba oyendo a Mohler hablar y a Dever hablar, y entonces él no podía sentir a casi nada de lo que decía porque no estaba entendiendo nada. Si usted asiente en una conversación que no entiende, usted está mintiendo. Así que dice Mahaney que él estaba tratando de agarrar algo que él pudiera entender para poder decir que sí, porque no entendía lo que estaban hablando. Ahora, hermanos, si eso puede ocurrir en la conversación de dos seres humanos comunes y corrientes, ¿cuánto más cuando se nos permite escuchar a Dios el Hijo hablando con Dios el Padre en el momento más crucial de su ministerio? Decía Juan Carlos Ryle: debemos aceptar la imposibilidad de comprender plenamente todo lo que se dice en esta oración. De plano. En los 26 versículos de este capítulo, dice Ryle, hallamos frases, palabras y expresiones que probablemente nadie ha llegado a entender en su totalidad. Bueno, entonces, pastor, vámonos a casa, y ¿para qué pasarnos la hora entera y el domingo que viene, y quién sabe si el otro también, estudiando esta oración? Bueno, porque al mismo tiempo nosotros debemos notar que el Señor Jesucristo quiso que los discípulos escucharan esta oración, y que Juan la dejara por escrito en su evangelio para beneficio de su iglesia a través de los siglos. Dice en el versículo 13, en la mitad: yo hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Él quería que nosotros conociéramos lo que había en su corazón en este momento tan crucial de su vida y de su ministerio, y por eso oró de tal manera que pudiéramos recibir el beneficio de entender su oración a pesar de sus complejidades, por lo menos hasta cierto punto. Y créeme, lo que tú puedas entender de esta oración va a ser probablemente la mayor bendición de tu vida. Ahora, con esto en mente, lo único que vamos a hacer en esta mañana es considerar la primera petición del Señor Jesucristo en los versículos 1 al 5. Como les decía, yo, ¿verdad?, en mi locura creía que iba a poder exponer los 26 versículos de este capítulo en un solo sermón. Eso tendrá que esperar la semana próxima. ¿Qué hace Jesús en los primeros 5 versículos de este capítulo?
Bueno, ha llegado la hora de concluir la obra de salvación que Cristo vino a llevar a cabo en la tierra. En unas pocas horas Jesús sería arrestado y condenado a morir en la cruz del Calvario. Y es en ese contexto que Jesús le pide al Padre que le glorifique a Él, para que Dios el Padre reciba gloria a través de la glorificación del Hijo. Esa es la petición. ¿Qué está pidiéndole Cristo a su Padre en este momento? Él le está pidiendo a su Padre que le glorifique a Él, a Cristo, para que el Padre reciba gloria a través de la glorificación del Hijo. Dice en el versículo 1, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, tú me has dado a mí potestad sobre toda carne, para que yo dé vida eterna a todos los que tú me diste. Normalmente nosotros solemos pensar en que Cristo es un regalo de Dios para nosotros. Es extraño pensar que nosotros somos un regalo de Dios para Jesús. Dice, todo lo que tú me diste. Dios el Padre, desde antes de la fundación del mundo, escogió a un grupo de personas para que sean beneficiarios de la salvación. Y nosotros, esos que fueron escogidos por el Padre, por una razón que solo Él conoce, somos el regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Por eso es que en Tito capítulo 1 versículo 2 dice que el Dios que no miente prometió vida eterna desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién le prometió Dios vida eterna desde antes de la fundación del mundo, cuando nada había sido creado? A Dios el Hijo. Dios le prometió darle personas a Dios el Hijo como un regalo de parte del Padre. Tú le darás vida eterna, tú me diste la potestad de dar vida eterna a todos los que me diste. Así que hay una conexión aquí entre la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre a través de la muerte de Jesús por nuestra salvación. Porque la única forma de que Cristo pudiera ejercer esa potestad de dar vida eterna era muriendo por nosotros en la cruz. De manera que esa muerte en la cruz, que era motivo de tanta vergüenza en aquellos días, es el instrumento a través del cual Jesús recibe gloria al ejercer la potestad de darnos vida eterna. Como dice un comentarista, colgado en esa cruz y aparentemente indefenso, Él seguía dando vida y recibiendo gloria. En la cruz, cuando Jesús parecía cualquier cosa menos un salvador, Él estaba dando vida eterna y estaba recibiendo gloria. Y cuando el Hijo recibe gloria por medio de la cruz, el Padre es glorificado en el Hijo. Cuando el Hijo recibe gloria por medio de la cruz, el Padre es glorificado en el Hijo. Mis hermanos, la gloria de Dios, una frase que nosotros usamos muchas veces, la gloria de Dios no es otra cosa que el conjunto de características que hacen de nuestro Dios el ser más extraordinario, el ser más impresionante, el ser más digno de admiración de todo el planeta. Su gloria lo hace hermoso y atractivo para todo aquel que tiene ojos para verlo. Y esa gloria se manifiesta en todo su esplendor. Dios manifiesta su gloria en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios manifiesta su gloria a través de la providencia, como Él gobierna todas las cosas. Pero yo estoy diciendo, hermanos, que esa gloria de Dios brilla en todo su esplendor cuando Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario. Porque es allí, como en ningún otro lugar, donde vemos el despliegue más sorprendente de la santidad y la justicia de Dios, juntamente con su bondad, su amor y su sabiduría. Mira, mi amigo, el pecado es un serio problema para Dios. Es un serio problema para Dios. Como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, todo el plan de salvación proclama que Dios no puede pasar por alto el pecado.
Dios no puede hacerse de la vista gorda con nuestras iniquidades y transgresiones. Así que para Dios poder salvarnos y darnos vida eterna, alguien tenía que pagar nuestra deuda. Alguien tenía que satisfacer la justicia perfecta de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, Pablo dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. Lo que merece el pecado es la muerte. Así que alguien tenía que morir en nuestro lugar. Alguien tenía que recibir el castigo que nosotros merecemos para que pudiéramos ser perdonados, reconciliados con Dios y darnos vida eterna. Y eso fue precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él paga nuestra deuda para que nosotros recibamos gratuitamente el beneficio de su justicia. Por eso Pablo concluye Romanos 6:23 de esta manera: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un contraste aquí entre la paga y la dádiva. Lo que merecíamos como paga era la muerte. Lo que recibimos a cambio es el regalo de la vida eterna por medio de la muerte de Cristo. De ese modo, el Hijo recibe gloria y el Padre es glorificado en el Hijo, porque solo Dios pudo haber concebido semejante plan de salvación. Solo Dios pudo estar dispuesto a pagar un precio tan alto, la vida de su Hijo, para salvar a pecadores que lo aborrecían, y no simplemente para perdonar sus pecados y llevarlos al cielo, sino para concederles el enorme, inmenso, extraordinario, sobrecogedor privilegio de conocerle a Él y tener comunión con Él. Por eso es que Cristo aclara en el versículo 3: y esta es la vida eterna. Tú me diste potestad para yo dar vida eterna. Bueno, esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. La palabra conocimiento que se usa aquí habla de una relación experimental con alguien, no simplemente de recibir información. Así que lo que Jesús está diciendo es que la vida eterna consiste en poder experimentar una relación personal y constante con el Padre y con el Hijo. No se trata de una vida que no se acaba nunca, sino de poder disfrutar, oigan esto mis hermanos, de poder disfrutar el mismo tipo de relación que disfrutan entre sí las tres personas de la Trinidad. Eso es la vida eterna. Vayan conmigo a Juan 14, texto que estudiamos hace unos domingos atrás. Yo les dije, le aclaré desde el principio, esto es una conversación privada entre el Padre y el Hijo, o entre el Hijo y el Padre. Jesús no está dando aquí una clase de teología. Él está hablando con su Padre Celestial, y Él quería que tú y yo escucháramos su conversación. En Juan capítulo 14, versículo 20, el Señor le dice a sus discípulos: en aquel día, cuando Él muriera, resucitara y ascendiera a los cielos y enviara al Espíritu Santo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Una relación impresionante. Nosotros estamos unidos a Cristo, pero Cristo está unido al Padre, así que a través de Cristo nosotros estamos unidos al Padre también. Versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada. Por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros disfrutamos experimentalmente una deleitosa y permanente comunión con el Dios Trino. Y ahora el Señor dice en Juan 17:3 que la vida eterna no es otra cosa que el disfrute de esa relación. ¿Sabes lo que eso significa, mi amigo? Que nadie está verdaderamente vivo a menos que pueda experimentar una deleitosa comunión con Dios el Padre a través de la obra redentora de Dios el Hijo.
Nadie está realmente vivo. Dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, dice Juan, no tiene la vida. Porque Él es la única conexión y la única vía de acceso al Dios vivo y verdadero. Es Jesucristo. Es en ese sentido que el Señor dice en Juan capítulo 10 versículo 10: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es en ese mismo sentido que dice en Juan 14:6, el famoso versículo de Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No es que Él da vida, es que Él es la vida. Él es la vida. Estar sin Cristo es estar desconectado de Dios. Y estar desconectado de Dios es estar alejado de la fuente de todo bien aquí y ahora, y recibir sin lugar a dudas al final de nuestros días una condenación de miserias sin fin. Así que Cristo vino al mundo a recobrar esa bendita comunión que Adán y Eva tenían con Dios en el paraíso. Juan 17:4 dice el Señor orando al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él está a punto de morir, dice: yo he acabado la obra. Tú me diste una obra, tú hiciste un plan de salvación. El hombre se rebeló contra Dios en su incredulidad, pero Dios tomó la determinación de no dejarlo en esa condición, aunque eso le costara la muerte de su hijo. Y lo que Jesús está pidiendo en esta oración, por eso le decía al principio que la oración es un misterio, y más la oración de Dios el Hijo con Dios el Padre. Porque Jesús le está pidiendo a Dios en oración: Señor, cumple tu propósito. Tú me enviaste con un propósito de salvación. Y yo sé, Señor, que ese propósito me llevará a la cruz. Yo sé, Señor, que ese propósito producirá que en unas pocas horas yo voy a ser arrestado, yo voy a ser escupido, yo voy a ser golpeado, vilipendiado, coronado con una corona de espinas. Yo voy a sufrir el martirio de la cruz, pero Señor, mi petición es: cumple tu voluntad. Cumple tu voluntad, aunque yo sufra por eso. Versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo después de la cruz, después de la resurrección y su ascensión a los cielos. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hay dos cosas evidentes en este versículo. La primera es que Jesús no comenzó su existencia cuando nació de la Virgen María en la aldea de Belén, porque Él está hablando de algo que Él tenía antes de la fundación del mundo, junto con el Padre. Pero en segundo lugar, Él es el eterno Hijo de Dios, lleno de gloria, lleno de majestad. Pero lo segundo que este texto nos enseña es que algo sucedió con esa gloria de Jesús al hacerse hombre, porque Él le está pidiendo al Padre que le glorifique de nuevo con aquella gloria que tuvo junto a Él antes de que el mundo fuese. Eso no significa que Jesús dejara de ser Dios cuando se hizo hombre, pero la naturaleza humana de Jesús fue como un velo que ocultó temporalmente el brillo de su gloria. O sea, el Dios de gloria, el que hizo todas las galaxias, el Todopoderoso, se hizo hombre. Y si tú hubieras estado en Jerusalén en los días de Jesús y hubieras visto a Jesús con los discípulos, tú no hubieras distinguido quién es Él. Porque Jesús se hizo hombre común y corriente. Él ocultó el brillo de su gloria con el velo de su humanidad. El himno de Wesley: gloria al verbo encarnado en humanidad velado. Gloria al verbo encarnado en humanidad velado. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en el monte de la transfiguración en Mateo 17? Que dice que el Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y se fue a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Saben qué fue lo que ocurrió en ese momento? Que por unos minutos Jesús permitió que
que el velo de su humanidad no ocultara el brillo de su gloria. Y Pedro casi se vuelve loco. Se puso a hablar disparate en el monte. Digo, eso no lo digo yo, no es una ofensa. La Biblia dice que él está hablando disparate. Porque, o sea, ver el brillo de la gloria de Jesús por un momentito fue demasiado para el apóstol Pedro. Y mis hermanos, esa fue la gloria que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo estuvo dispuesto a dejar a un lado para venir a salvarnos. Él pudo haber venido al mundo como un rey glorioso, resplandeciente, lleno de pompa. Él pudo haber habitado en el palacio más asombroso que alguna vez algún ser humano haya visto jamás. Un palacio que el Taj Mahal no le quede ni por los tobillos. Pero por amor a ti y a mí, Él decidió nacer como hombre, y eso es mucho, en un pesebre maloliente, en el seno de una familia pobre, y por si todo eso fuera poco, dejarse tratar como un criminal y ser llevado a morir en una cruz para pagar por tus pecados y los míos. Lo sorprendente de todo esto es que ese mismo proceso de humillación que Jesús sufrió voluntariamente es el medio a través del cual el Padre es glorificado en el Hijo y nosotros somos beneficiados con el don de la vida eterna, que es conocerle a Él y tener comunión con Él. Ese es el proceso que Pablo describe en Filipenses capítulo 2. Que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el pasaje no termina ahí. Y gloria al Señor que el pasaje no termina ahí. Pablo sigue diciendo que fue precisamente por causa de esa dolorosa obediencia que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Saben qué es lo que Pablo está describiendo en Filipenses capítulo 2? La respuesta del Padre a la oración de Jesús en Juan 17. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús recibe gloria por causa de su humillación. El Padre es glorificado en la humillación y la gloria del Hijo, y nosotros recibimos de pura gracia el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. Ahora bien, a la luz de todo lo que hemos visto hasta aquí, ahora yo les pregunto, ¿cuál era la mayor preocupación del Señor Jesucristo en esa primera petición de Juan 17? ¿Era su propia gloria? ¿Era la gloria del Padre? ¿O era nuestra salvación? ¿Cuál es la preocupación de Jesús? Porque algunos comentaristas le llaman a estos primeros 5 versículos, Jesús ora por sí mismo. Y yo creo que eso no es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? ¿Era su propia gloria? ¿Era la gloria del Padre? ¿O era nuestra salvación? Mis hermanos, si algo aprendemos de este pasaje es que no se trata de una cosa o la otra, sino más bien de una cosa por causa de la otra. Vean una vez más lo que dice el versículo 13 a partir de la mitad del versículo. Yo hablo esto en el mundo, dice el Señor, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo hago, Padre, esta oración privada a ti, audiblemente, porque yo quiero que ellos la escuchen. Yo quiero que Juan la escriba inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero que mis hijos a través de toda la historia sepan que yo te pedí eso a ti, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Jesús quería que los discípulos entendieran que la gloria del Padre a través de la gloria del Hijo es el punto focal del plan de salvación.
y que nuestro gozo depende, óyeme bien mi hermano, nuestro gozo depende de saber esa realidad y vivir en consecuencia. Mi hermano, tú y yo necesitamos entender lo que Jesús está pidiendo aquí. La mayoría de nosotros venimos a la iglesia esperando que el predicador toque algún tema relevante, ¿verdad que sí? Por supuesto, para nosotros la palabra relevante significa: yo quiero que me hable de cómo luchar eficazmente con la ansiedad, yo quiero que me hable de cómo luchar con la ira, yo quiero que el predicador me explique a través de la palabra cómo yo puedo vencer el temor, cuáles son los principios que me van a ayudar a tener un mejor matrimonio, cómo yo puedo criar mejor a mis hijos. Y no me malentiendan, hermanos, no es que haya nada de malo en abordar estos temas desde el púlpito. Ahora déjenme hacerles una pregunta y por favor sean honestos. Sean honestos. Si el miércoles en el culto de oración se hubiera avisado de antemano: el pastor Sugel este domingo en la mañana va a predicar acerca de la glorificación del Padre a través de la glorificación del Hijo, ¿cuántos habrían venido a la iglesia hoy en la mañana entusiasmados y pensando: wow, eso era exactamente lo que yo necesitaba oír? No sea deshonesto. ¿Saben qué, mis hermanos? Pocos temas pueden ser más relevantes que este para nuestra vida aquí y ahora. ¿Saben por qué hay tantas personas en el mundo sufriendo crisis de ansiedad y de temor, incluyendo a muchos que profesan ser cristianos? Porque esta es una generación subjetiva, sumamente individualista y altamente egocéntrica. Esa es la maldición de esta generación. Y cuando una persona está demasiado centrada en sí misma, pendiente de sus propios sentimientos y emociones, el temor y la ansiedad serán un resultado inevitable. Lo triste, mis hermanos, es que en muchas iglesias, probablemente sin quererlo, se está llevando a los cristianos a estar demasiado enfocados en ellos mismos. Honestamente me dio pena. Como pastor se lo digo, me dio pena que muchos de ustedes se perdieran la conferencia de la adoración. Nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios, porque la tendencia de nuestro corazón es adorarnos a nosotros mismos. Y las iglesias, vuelvo y repito, sin quererlo, muchas veces están motivando a los cristianos a vivir centrados en ellos mismos. Desde los temas que se predican hasta los himnos que se cantan, casi todo gira en torno al hombre y su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y su gloria. Decía Martin Lloyd-Jones, y eso hace unas décadas atrás, ya Lloyd-Jones murió en el 81, sí, estamos en el 2014, 2015. Decía Martin Lloyd-Jones que la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y de alabanza. Estamos demasiado absortos en nuestro estado de ánimo, dice Lloyd-Jones, y por los beneficios que el evangelio puede reportarnos a corto plazo, en vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia de ese evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo. En palabras más sencillas, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que el cómo me hace sentir esto ha venido a ser mucho más importante a quién es ese Dios al cual yo adoro y en el cual confío. ¿Y saben lo que eso produce a la larga? Más egocentrismo, más subjetividad y más personas con problemas emocionales. Miren, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nuestro ego es un eje demasiado débil para hacer girar toda nuestra vida en torno a él. ¿Oíste eso?
nuestro ego, nuestro yo, es un eje demasiado débil para que nuestra vida entera gire en torno a él. ¿Cuál es la solución? Escuchen una vez más lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. En última instancia, la verdadera cura, y él era médico, de paso, doctor en medicina, y pastor, y teólogo. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, en última instancia, la verdadera cura para la mayor parte de nuestros males subjetivos es sentirnos tan extasiados ante la hermosura y la gloria de Cristo, que no nos quede tiempo para pensar en lo más mínimo en nosotros mismos. Esa es la cura. Piensen por un momento en la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6. Yo sé que Bill Brandenstein habló de ese pasaje el domingo pasado. Dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor, una visión, sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Y oía Brandenstein decir el domingo pasado, no eran ángeles chovi como los que aparecen en las pinturas renacentistas. Esos angelitos gorditos, no, estos ángeles no eran chovi, eran terribles. Era la contemplación de algo como para que una gente se cayera muerto ahí. Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y otro grupo de serafines les respondía: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. ¿Ustedes creen que después de esa experiencia Isaías estaba preocupado porque tenía unas cuantas libras de más? ¿O porque llegó al templo el sábado y un hermano le pasó por al lado y no lo saludó? Mis hermanos, cuando un hombre adquiere la perspectiva de Dios que tuvo Isaías, las cosas triviales desaparecen. Nosotros somos una generación que vive absorta en cosas que son estúpidas y que son triviales y que no valen la pena. Por eso es tan importante colocar esta oración en su contexto. Al final del discurso del aposento alto, ¿ustedes recuerdan cuál era el problema de los discípulos esa noche? Ellos estaban confundidos, ellos estaban turbados, porque Jesús se iba. Y el Señor les hace ver en el discurso que su partida era necesaria para el beneficio de ellos. Pero ahora, a través de su conversación privada con el Padre, los está ayudando a entender que hay un propósito más alto en todo lo que Él vino a hacer a este mundo, y era la gloria del Padre a través de la gloria del Hijo. Es de eso que se trata todo esto. Dice Francis Chan que nuestro Dios nunca ha tenido una crisis de identidad. Él sabe que Él es grande y que Él merece estar en el centro de nuestras vidas. Y cuando Él está en el centro, nosotros recibimos el beneficio. Déjenme compartirles algo muy personal. No estaba en el guión. Yo estoy sufriendo de sinusitis, mucha gente lo sabe aquí. Y a veces eso me hace la noche muy difícil. La otra noche no podía dormir. Fue una noche horrible, hace 2 noches atrás. Y yo veía las horas pasar, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, mucho sueño, no poder dormir. Pero yo he estado leyendo algo sobre el libro de Job últimamente. Y cómo el diablo le dice a Dios: ¿tú crees que Job te sirve de balde? Quítale lo que tú le has dado y tú vas a ver si no te maldice en tu misma cara.
Y Dios le da permiso al diablo para tocar a Job, para que Job sufriera lo que él sufrió y mostrar que aún así se iba a mantener apegado a Dios. Yo le decía a mi esposa ayer, hubo momentos anoche en que yo me desesperé mucho, pero venía esto a mi mente y yo decía: Señor, si todo esto es para que yo pueda mostrarle al mismo diablo que tú me bastas, aunque yo no duerma. Amén, gloria a ti. Está bien, Señor, no es lo que yo quiero. Eso no me quitó la desesperación, pero me dio otra perspectiva. Yo le decía a Gloria en estos días hablando, cuán importante es la teología. Cuán importante es la teología para tener tu corazón en calma, para poder lidiar con estas cosas. Mis hermanos, ¿qué puede ser más eficaz para erradicar de nuestras almas el temor y la ansiedad que contemplar nuestros problemas a la luz de la gloria de Jesús? ¿Qué puede ser más mortal para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo, para nuestro apego a las cosas de este mundo que una dosis diaria de la contemplación de esa gloria. No hay un tema en la vida cristiana que no esté relacionada con esto. Cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los creyentes en la ciudad de Corinto, yo estaba pensando en estos días, ¿cómo es eso de que Dios ama al dador alegre? ¿Por qué Dios ama al que da alegremente? No al que da diciendo, tengo que dar mis ofrendas cada domingo a la iglesia porque si no me va a partir un rayo. No, Dios no ama ese tipo de personas. Dios ama al dador alegre porque el dar alegremente refleja mucho de lo que hay en el corazón. El dar alegremente refleja que para ti tu Dios no es el dinero. El dar alegremente muestra claramente que tu confianza está en Dios, no en tu cuenta bancaria. Y por eso Dios ama al dador alegre, porque eso revela mucho el corazón de un hombre. Y cuando Pablo quiso despertar la generosidad de los corintios, ¿cuál es el argumento que él usa? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para lidiar con el problema del orgullo en la iglesia de Filipos y las divisiones que el orgullo produce en la iglesia, ¿cuál es el ejemplo que Pablo pone delante de nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad como creyentes es poseer una perspectiva cada vez más clara y más profunda de la gloria, la hermosura y la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que más tú y yo necesitamos.
cuando esa gloria es colocada en el lugar que le corresponde, entonces y solo entonces podemos comenzar a disfrutar la vida en abundancia que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendemos entonces de esta oración de Jesús con respecto a nuestra oración? Que al igual que Él, debemos pedirle al Padre que cumpla sus propósitos en nuestras vidas, que se haga su voluntad en la tierra tal como se hace en el cielo, aunque eso implique temporalmente dolor y aflicción para nosotros. Alguien me comentaba el otro día que había escuchado a un predicador, un gran predicador, preguntarle a la congregación: si el Señor te concediera una petición con la seguridad de que te la va a responder, ¿cuál sería? Y dice que este predicador, yo lo conozco, es un predicador enérgico, le dio unos segundos a la congregación para pensar en la respuesta, y después le dijo: no, no pidan por la salvación de su esposo y de su esposa y de sus hijos, no pidan por salud, pídanle a Dios que se haga su voluntad. Si Dios te dijera, dame una petición, ¿sabes cuál sería esa sola petición? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque es en esa voluntad que tú serás glorificado y mi alma será beneficiada, no importa lo que pase. Porque no hay un lugar más seguro en el centro de la tierra que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y no es que no pidamos cosas particulares. Yo estoy hablando, si te dijeran, dame una petición: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Oh Dios, líbrame de que se haga mi voluntad. Dios recibirá gloria cuando se haga su voluntad. Y créeme, nosotros seremos grandemente bendecidos. Pero no quisiera concluir sin traer unas palabras de aplicación a cualquier persona que pueda estar visitándonos en esta mañana y que no haya recibido aún el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna por medio de la fe y del arrepentimiento. Mi amigo, no olvides, estar desconectado de Cristo es estar desconectado de Dios. Y estar desconectado de Dios es estar alejado de la fuente de todo bien. Sin Él no hay vida. Es estar alejado de la fuente de todo bien, aquí, ahora, y recibir al final de tus días una condenación de miserias sin fin. Pero Cristo vino al mundo a restaurar nuestra comunión con Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la dádiva de Dios. Ese es el regalo que Dios ofrece en el evangelio de pura gracia y que se obtiene únicamente por medio de la fe. Mi amigo, no continúes viviendo de espaldas a Dios, haciendo tu voluntad, procurando tu propia gloria, cuando el Señor te ofrece hoy por medio de Cristo el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna, gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Oh, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, trayendo a muchos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario, para la gloria del Padre en la glorificación del Hijo. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias. Oh Señor, cuán sorprendente es oír esta conversación entre tu Hijo y tú. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de esa conversación privada. Gracias porque tu Espíritu Santo quiso que nosotros supiéramos lo que Jesús pidió esa noche antes de su crucifixión. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a colocar la gloria de tu Hijo en el centro de nuestras vidas. Ayúdanos a cultivar esa preciosa relación que Cristo compró para nosotros contigo con el precio de su sangre. Alabado sea tu nombre, Señor. Qué gran Dios eres tú. Aplica tu palabra, Señor, en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.